La vida de Virlán marca el inicio de una travesía a través de la obscuridad en busca de la luz, un viaje que definiría no solo su destino sino también el legado que aspiraba a dejar en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a Ecos Siniestros. Desde sus primeros años, Virlán demostró ser no solo un niño prodigio, sino también una mente perturbadoramente avanzada. Su habilidad para el arte se manifestó tempranamente. Sin embargo, no se trataba del tipo de arte que uno esperaría de un joven. Sus creaciones, cargadas de violencia y desolación, no solo sorprendían sino que alarmaban a todos los que las veían, especialmente a su familia, perteneciente a la élite de terratenientes y nobles. A la edad de 10 años, tras una particularmente inquietante exhibición de pinturas en un evento familiar, sus padres decidieron confinarlo al sótano de su gran casa durante los fines de semana, privándolo de sus libros y la libertad de explorar su mundo artístico. Este castigo, pensaron, podría ser un medio para reformar las inclinaciones sombrías del joven. Pero lejos de sofocar su espíritu, el encierro se convirtió en un retiro introspectivo. En el fresco y sombrío sótano, mientras su madre, Margie, intentaba suavizar la disciplina con amor y comprensión, ofreciéndole alimentos y cariño, su padre, Edmond, un hombre de estrictos principios y refinada educación, buscaba entender, si posible, redirigir el enfoque de su hijo. Edmond bajó las escaleras del sótano con la esperanza de encontrar un punto medio con su hijo. Virlán, tus obras son profundamente perturbadoras. ¿Puedes explicarme qué te lleva a explorar temas tan oscuros? Con una calma que desmentía su edad, lo miró directamente a los ojos. Papá, el mundo no es solo luz y belleza. La oscuridad y el caos también son reales, son las sombras que dan forma a nuestra comprensión del bien. Mis obras reflejan la dualidad de la naturaleza humana, la lucha constante entre destrucción y creación. Visiblemente desconcertado por la madurez de la respuesta, se esforzó por mantener su compostura. Pero hijo, estás tan joven. ¿De dónde viene esta fascinación por la destrucción? ¿No crees que podría ser más beneficioso para ti y para todos enfocarte en la belleza y la esperanza? Virlán sonrió levemente, una expresión que parecía llevar un peso de siglos. La belleza sin la crudeza de la realidad es solo una ilusión. Al entender y representar la oscuridad, quizás podamos apreciar más plenamente la luz. No es la destrucción lo que busco, sino el equilibrio. Se sentó junto a él, su expresión una mezcla de preocupación y asombro. Prométeme, Virlán, que tus exploraciones no te llevarán a actos de verdadera maldad. Prométeme que tu búsqueda del auténtico ser no dañará a otros. Con una seriedad que nunca antes había mostrado, Virlán asintió. Te lo prometo. Pero entiende que debo seguir mi camino, aunque sea a través de la oscuridad. La conversación dejó a Edmond perturbado y resignado. No deseaba buscar ayuda externa, para no manchar el renombre de la familia. Así, decidió vigilar de cerca, esperando que la promesa de su hijo fuera suficiente para contener las profundidades a las que podría llegar. En el instituto al que asistía Virlán, había una niña que siempre lo observaba desde la distancia. Vinette no perdía detalle de la amabilidad y elegancia con la que Virlán enriquecía sus intervenciones en clase. A pesar de su posición privilegiada dentro de la élite, Virlán trataba con una modestia sorprendente a todos aquellos que se acercaban a él. Este comportamiento no pasó desapercibido para Vinette, cuya curiosidad e interés por el joven fueron creciendo día tras día. Virlán, astuto y siempre calculador, notó la atención constante de Vinette. Interpretó su comportamiento como una oportunidad, un medio para avanzar sus propios fines más oscuros. Decidió que acercarse a ella podría ayudarlo a moldear la percepción que sus padres tenían de él, disipando cualquier sombra de duda sobre su carácter y permitiéndole continuar sus exploraciones oscuras desde la penumbra y el anonimato. Un día, después de clase, Virlán se acercó a Vinette con una sonrisa amable. He notado que te interesa mucho la literatura, comenzó, señalando el libro que ella siempre llevaba consigo. ¿Te gustaría unirte a mí en la biblioteca después de clases? Podríamos discutir nuestros libros favoritos. Vinette, sorprendida pero encantada con la invitación, aceptó con un asentimiento tímido. Me gustaría mucho, Virlán. Siempre me ha impresionado tu forma de ver el mundo a través de los libros. Así comenzó una serie de encuentros en la biblioteca, donde compartían ideas y discutían sobre literatura, arte y filosofía. Virlán, con una mezcla de genuino interés y calculada intención, fue tejiendo una red de camaradería y confianza entre ellos. En una de esas tardes, Virlán dirigió la conversación hacia un terreno más personal. Me has contado mucho sobre los autores que admiras, pero ¿qué te inspira a ti en tu vida personal?
Supongo que busco entender a las personas y a mí misma. A veces siento que hay tanto por descubrir que no sé por dónde empezar. Virlan asintió, su expresión suavizándose. Te entiendo perfectamente. Es un viaje que todos emprendemos, y me alegra que lo estemos haciendo juntos ahora. Creo que podemos aprender mucho el uno del otro. La sinceridad en sus palabras, aunque teñida por sus oscuros motivos, creó un lazo entre ellos. Virlan veía en Vinette no solo una aliada potencial, sino también una presencia que suavizaba la intensidad de su propia exploración del abismo. A pesar de sus manipulaciones, comenzó a valorar genuinamente la compañía de Vinette, quien, a su vez, desarrolló un profundo apego hacia él, viéndolo como una figura de apoyo y comprensión. En el transcurso de 7 años, la amistad entre Virlan y Vinette se había transformado en una complicidad profunda y enigmática. Virlan, ahora un joven prodigio reconocido por su maestría en diversas disciplinas artísticas, había madurado en un pensador complejo y un creador con una visión única que desafiaba los límites de la moral convencional. Su obra más reciente, una estatua impresionantemente realista de un perro, era admirada por su detalle y belleza. Lo que los observadores no sabían era el oscuro secreto que la obra ocultaba. La tela que imitaba el pelaje era en realidad la piel del animal real, y los huesos y órganos internos habían sido reducidos a polvo para crear pinturas y otros componentes artísticos. Esta macabra realidad era solo un ejemplo de cómo utilizaba la dualidad en su arte para explorar y expresar la complejidad de la existencia. Sus cuadros y esculturas a menudo presentaban temas de paz y guerra, caos y orden, nacimiento y muerte, capturando la belleza en la descomposición y la destrucción en la creación. Argumentaba que la aceptación de la oscuridad era esencial para una comprensión completa del mundo, una filosofía que le permitía manipular y redefinir continuamente su entorno y a sí mismo. Había estado preparando cuidadosamente a Vinette para aceptar esta visión del mundo. A lo largo de los años, su relación había evolucionado. Lo que comenzó como una amistad inocente se había convertido en una conexión profunda. Virlan veía en Vinette no solo una compañera, sino una verdadera cómplice en su búsqueda del auténtico ser. Una tarde, mientras caminaban por el antiguo jardín de la academia, Virlan decidió abordar un tema que había estado evitando. Vinette, comenzó con una voz suave, a lo largo de los años, he compartido contigo muchas cosas, pero hay profundidades en mi corazón que temo revelarte completamente. Vinette, mirándolo con una mezcla de preocupación y afecto, respondió, Virlan, siempre me has mostrado solo bondad y sabiduría. No hay nada que puedas decir que cambie lo que siento por ti. Virlan sonrió, agradecido por su inocencia y confianza. Eso espero, porque el día en que decida mostrarte todo, será el día en que realmente verás quién soy. Y temo que ese conocimiento pueda herirte o alejarte de mí. Eso nunca sucederá. Estaba convencido de que había preparado a Vinette no solo para aceptar la oscuridad que él encarnaba, sino para abrazarla junto a él. Virlan se sentía más seguro de que, cuando llegara el momento de revelarle completamente su verdadera naturaleza, ella estaría a su lado, no como una víctima, sino como una aliada inquebrantable en su viaje hacia la emancipación a través del caos. En la mansión de Virlan, un aire de orgullo y admiración flotaba entre los pasillos y salones adornados con obras de arte exquisitas. La familia y la servidumbre observaban con satisfacción cómo el joven, una vez objeto de preocupación y vigilancia, parecía haber madurado, dejando atrás las oscuras inclinaciones de su infancia. Su padre, Edmond, aunque aún cauteloso, había comenzado a relajarse, convencido de que las abominables tendencias de Virlan eran cosa del pasado. Las conversaciones que una vez exploraron temas inquietantes y ominosos se habían suavizado, transformándose en diálogos sobre arte, cultura y el futuro prometedor del joven. Sin embargo, más allá de las paredes de la opulenta residencia y las percepciones reconfortantes, algo siniestro se gestaba. En las periferias de la ciudad, comenzaron a circular rumores sobre las misteriosas desapariciones de vagabundos, ebrios y jugadores empedernidos. Aunque las autoridades estaban alertadas, muchos miembros de la alta sociedad veían estos eventos como una limpieza necesaria, deshaciéndose de los elementos más indeseables de la urbe. Nadie sospechaba que detrás de estas desapariciones estaba Virlan, quien se movía con sigilo por las sombras de la noche. Con una eficiencia escalofriante, se acercaba a sus desprevenidos objetivos, rociándolos con una toxina paralizante antes de transportarlos en un destino desconocido. Allí, en un lugar oculto a los ojos del mundo, el joven artista transformaba a estas desafortunadas almas en materia prima para sus obras más macabras, una perversa inspiración para su arte. Pocos dentro de la servidumbre de su hogar estaban al tanto de estas salidas nocturnas. A medida que las noticias sobre su comportamiento llegaron a oídos de Edmond, el temor y la preocupación lo consumieron. Comenzó a planear medidas drásticas, temiendo que las tendencias que creía extintas en su hijo fueran más profundas y oscuras de lo que jamás había imaginado.
El clímax de esta oscuridad se desplegó en los pacíficos jardines de la academia, donde Virlan había pedido a Binet encontrarse para una conversación crucial. Con un semblante complicado y una calma que contrastaba con la gravedad de su confesión, Virlan esperó a que Binet se sentara a su lado. Lo que voy a revelarte puede cambiar cómo me ves, pero es esencial que conozcas toda la verdad. Mi arte, mi vida, todo lo que he construido, parte de ello se ha alimentado de las sombras. No solo he capturado la oscuridad en mis obras, la he creado, la he vivido. He tomado vidas para transformarlas en arte, creyendo que de esta forma, alcanzaría un entendimiento más profundo del mundo, confesó Virlan, cada palabra cargada de una intensidad aterradora. Los dos se levantaron, un silencio pesado entre ellos. Se despidieron con una promesa tácita de volver a encontrarse, cada uno retomando su camino a casa, sumidos en reflexiones profundas sobre la naturaleza del amor, la verdad y la oscuridad que ahora los vinculaba de manera irrevocable. Virlan permaneció sentado, observando la figura de Binet alejarse lentamente por el camino bordeado de árboles. Su corazón se debatía entre la esperanza y un miedo paralizante, sorprendido de que su meticuloso cálculo sobre ella pudiera haber fallado. Se preguntaba si había cometido un error fatal al revelarle su verdadera naturaleza, una verdad tan oscura como la noche sin estrellas. Tras unos momentos de reflexión, Virlan se levantó, respiró hondo para calmar el torbellino de emociones que lo asaltaban, y comenzó a caminar hacia las calles solitarias de la ciudad, buscando claridad entre sombras y silencios. Mientras tanto, Binet, con lágrimas rodando por sus mejillas y una mezcla de horror y fascinación retumbando en su pecho, se detuvo a mitad de camino a su hogar. La confesión de Virlan, aunque aterradora, resonaba con una intensidad que tocaba las fibras más profundas de su ser. Era la manifestación de sus más grandes temores entrelazados con la promesa de un amor profundamente complicado. Decidida a enfrentar la situación y aclarar su corazón, dio media vuelta y empezó a caminar de regreso hacia donde había dejado a Virlan, impulsada por una necesidad urgente de entender y quizás, de perdonar. Virlan, perdido en sus pensamientos, eligió un rincón aislado de la ciudad para meditar sobre los posibles caminos a seguir. Justo cuando comenzaba a sumergirse en sus reflexiones, notó la presencia de 3 figuras que se aproximaban. Su corazón se detuvo al reconocer entre ellos a su padre, acompañado por 2 investigadores privados. El rostro de su padre estaba marcado por la ira y la decepción, y antes de que Virlan pudiera reaccionar, su padre comenzó a confrontarlo. «¿Cómo pudiste?», gritó su padre, su voz cargada de un dolor profundo y una ira contenida. «Las atrocidades que has confesado a Binet». «¿Cómo has llegado a esto, Virlan?». Uno de los investigadores intervino, sugiriendo que deberían haber capturado a Virlan sin darle la oportunidad de escapar o hacer algún movimiento desesperado. Sin embargo, el padre de Virlan apenas prestaba atención, consumido por el conflicto entre su amor paternal y el horror ante los actos de su hijo. Virlan, aunque inicialmente conmocionado, recuperó rápidamente su compostura. Sabía que estaban al tanto de todo, los años de esfuerzo para mantener sus acciones ocultas habían sido en vano. En ese momento, comprendió que toda su vida, incluidas sus posibilidades con Binet y su futuro en el arte y el aprendizaje, estaban en juego. La única salida que veía era la más drástica y definitiva. Debía eliminar a todos los presentes, incluso a su propio padre. Virlan evaluó la situación. Estaba en desventaja numérica, pero confiaba en su vasto conocimiento y su capacidad para pensar bajo presión. Cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Mientras se preparaba para actuar, la imagen de Binet regresando hacia él cruzó su mente. ¿Podría, después de todo, ser ella su salvación o su perdición final? Con esta pregunta sin respuesta, Virlan se dispuso a enfrentar el que podría ser el último desafío de su compleja existencia. En ese momento crítico, con las sombras de la tarde cerrándose sobre ellos, Virlan enfrentaba a su padre y a los agentes con una calma que desmentía el torbellino de planes y contramedidas que bullían en su mente. «No hay necesidad de violencia», declaró con una voz inusualmente tranquila, mientras extendía sus manos en un gesto de sumisión. «Acompañaré a los agentes por mi propia voluntad y estoy dispuesto a responder por mis actos con total transparencia». Su padre, visiblemente agitado y con el rostro marcado por la emoción, miraba a su hijo con una mezcla de incredulidad y dolor. «Restrínjanlo, pero con cuidado», instruyó a los agentes, incapaz de ocultar su conmoción ante la frialdad con la que Virlan aceptaba su destino. Los agentes, aunque escépticos y alerta ante cualquier engaño del joven, procedieron a acercarse con cautela. Sin embargo, oculto bajo el pañuelo en su pecho, tenía rociador con una toxina paralizante, estaba listo para ser utilizado. Calculaba fríamente el momento exacto para actuar, sabiendo que podía incapacitar al menos a uno de los agentes de forma instantánea y manejar al otro con el dispositivo eléctrico oculto en su anillo.
Todo dependía de mantener la sorpresa de su lado y de la distancia entre ellos. Sabe que podrá degollar al instante al menos a uno de ellos, y rematar al otro que se verá aturdido momentáneamente. Si les permite acercarse en exceso, o si su padre reacciona a tiempo, aún puede freírlos con el anillo que lleva al dedo. No obstante, será difícil. Justo cuando estaba a punto de activar el rociador, una figura familiar apareció corriendo hacia el grupo. Era Vinette, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y confusión. Al verla, el corazón de Virlán se aceleró, no solo por el temor a su bienestar, sino también por la posibilidad de que su presencia alterara sus planes cuidadosamente trazados. «Vinette, aléjate de aquí», gritó su padre, mientras se acercaba para protegerla. Virlán, viendo la situación evolucionar rápidamente, entendió que debía adaptar su estrategia. En segundos concluye que ella no corre ningún peligro y decide usarla a su favor. Comprende a la perfección que si intenta chantajearla para ser ayudado, sus posibilidades de éxito y de ser aceptado por ella disminuirán mucho. No puede decir algo como que su padre pretende separarlos o que los agentes pretenden agredirlo, sería fácilmente refutado, y ella posee un intelecto lo bastante agudo para no caer en semejantes medidas. En lugar de recurrir al chantaje o la amenaza, que sabía que fallarían ante la astucia de Vinette, optó por apelar a su empatía y confusión. Por lo que, decide que sus acciones y no las palabras únicamente, los lleven al escenario deseado. «Los agentes solo están haciendo su trabajo», dijo a Vinette, su voz cargada de una tristeza forzada. «Lo siento mucho que estés involucrada en esto. Esto no es lo que quería para ninguno de los dos». Sus palabras, aunque diseñadas para manipular, llevaban un eco de sinceridad que hizo vacilar a Vinette. La joven, conmocionada y luchando por procesar la situación, se negó a retirarse. «No te dejaré solo en esto, Virlán. Debe haber otra manera», insistió, su voz temblorosa por el impacto emocional. Lo repentino de la situación nubla su juicio, y sus emociones se imponen. «Justo como pensé», dice Virlán desde sus adentros, «ella me dará la ventana de oportunidad, la distracción para matar a estos sujetos». «Lo que está hecho, respondió él, su mente trabajando frenéticamente para ajustar su plan a la nueva variable. «Solo quédate atrás y estarás a salvo», agregó, esperando crear la distracción necesaria para llevar a cabo su ataque. En ese momento crítico, mientras su padre la sujetaba tratando de llevarla a un lugar seguro, Virlán vio su oportunidad. Activó rápidamente el rociador, dirigido hacia los agentes que se acercaban. En el caos momentáneo que siguió, planeaba usar el pánico y la confusión para aniquilar a los agentes y a su propio padre, no solo salvándose a sí mismo sino también manteniendo la posibilidad de un futuro con Vinette, por oscuro y complicado que ese futuro pudiera ser. En el clímax de su desesperada lucha por la supervivencia, Virlán ejecutó su plan con una precisión mortal. Los dos agentes, sorprendidos por la repentina agresión, apenas pudieron reaccionar antes de encontrarse en el suelo, gritando de dolor. Virlán, en un movimiento fluido y calculado, arrastró a uno de ellos hacia sí, en un acto de fría determinación, le enterró, y cortó su garganta en horizontal con una daga oculta. Las palabras que pronunció durante el acto fueron calculadas para sembrar confusión en Vinette y su padre, haciéndoles creer que él era la víctima de una agresión injusta. Virlán le pide que se tranquilice, que no es necesaria la fuerza. El padre de Virlán, horrorizado al presenciar la escena, corrió hacia ellos, ordenando a gritos que se detuvieran, creyendo aún que su hijo estaba siendo atacado. Sin embargo, Virlán no dio tiempo para más explicaciones o malentendidos. Se lanzó contra el segundo agente con una ferocidad que dejaba poco espacio para la duda de sus intenciones. La daga retráctil encontró su camino hacia el corazón del hombre, sellando su destino al instante. Mientras el segundo agente caía, sumido en el shock y la pérdida de sangre, Virlán ya estaba enfrentando a su próximo y más formidable oponente, su propio padre, Edmond. Con las toxinas corriendo por su sistema pero inmunizado por su habitual exposición a ellas, Virlán podía mantenerse lúcido y determinado, a pesar de las circunstancias extremas. Vinette, paralizada por el horror, observaba la escena con una mezcla de miedo y desesperación. No podía comprender cómo el hombre que amaba, capaz de hablar de belleza y arte con tanta pasión, podía también ser un agente de muerte tan despiadado. Su corazón se debatía entre el amor y el terror, incapaz de reconciliar las dos imágenes de Virlán. El padre de Virlán, impulsado tanto por el instinto de protección paternal como por la necesidad de corregir su propio error al haber criado a un ser que ahora veía como un monstruo, intentó someter a su hijo. La lucha fue intensa, con Virlán resistiendo cada intento de ser derribado, manteniendo la calma y calculando cada movimiento. «Lo siento, padre, pero no dejaré que me separes de mi amor. Ella, y solo ella, decidirá mi destino, y si ella lo decide,
me entregaré sin resistencia, dijo Virlán, su voz resonando con una mezcla de desafío y sinceridad. Sus palabras estaban cargadas de un amor genuino por Vinete, un amor que esperaba podría salvarlo o al menos, justificar sus actos. Estas palabras estremecen y conmueven aún más a Vinete, y Virlán apuesta a que correrá en su auxilio, y en esa acción de complicidad y amor, consolidará su unión. Si falla, la perderá. Sabe que su padre es más fuerte y experimentado que él, y que sin apoyo, pronto lo someterá. No importa. Si Vana no acude en su auxilio, lo electrocutará y lo matará con la daga. Su padre sabe que debe matar a este engendro infernal, se siente responsable y juzga necesario enmendar su error, por traer a la existencia a semejante aberración. Por lo que empieza a abrumar a su hijo, quien a pesar de verse superado, mantiene la calma y evita cuánto puede ser derribado. Su padre, superando en fuerza y experiencia, comenzó a asfixiar a Virlán con sus propias manos, decidido a acabar con la amenaza que su hijo representaba. En ese momento crítico, Virlán sabía que su única oportunidad de sobrevivir dependía de la intervención de Vinete. Si ella intervenía, podría usar el momento de distracción para su ventaja, si no, estaba preparado para usar la última de sus defensas, su anillo. Esto es mejor de lo que esperaba. Incluso si los descubren, él podrá alegar que fue en defensa propia, con su querida amiga como testigo. La lucha alcanzó su clímax con Virlán y su padre en un enfrentamiento desesperado. Vinete, movida por un impulso de lealtad y amor, intervino con todas sus fuerzas, tratando de detener a Edmond. A pesar de su esfuerzo, fue inútil contra la fuerza del hombre mayor, quien la apartó con un gesto brusco. Aprovechando la distracción, Virlán encontró un momento para respirar y recuperar el control de la situación. Mientras yacía en el suelo, casi sometido por su padre, Virlán calculó rápidamente sus opciones. En un movimiento decisivo, logró colocar sus rodillas sobre el pecho de su padre para ganar algo de espacio y tiempo. Justo cuando estaba a punto de activar el anillo eléctrico, Vinete, aún en shock, golpeó con una enorme roca la nuca de Edmond, causando que éste cayera inconsciente. Aunque sorprendido por la acción de Vinete, no perdió tiempo en expresar su agradecimiento. La abrazó con ternura, una mezcla de alivio y manipulación en su gesto, y le pide que se marche y vaya rápidamente por el carruaje que está justo frente a ellos, discretamente aparcado entre los árboles, antes de que alguien se percate, para preparar su huida. Mientras Vinete obedecía, aún conmocionada por la gravedad de sus actos, Virlán aprovechó para asegurarse de que su padre no representara más una amenaza. Con una eficiencia fría, terminó con su vida enterrando en su sien la daga, mientras ella no lo está mirando, asegurándose de que no hubiera testigos de su acto final. Con el carruaje listo, Virlán y Vinete se embarcaron en una fuga desesperada. Una vez trae el carruaje, él repite el procedimiento de descontaminación del área, una práctica que había perfeccionado tras años de encubrir sus horrores, implementado en sus numerosas víctimas pasadas, así como el acarreo de los cuerpos, y en unos minutos, ambos ya se encuentran con los cadáveres camino a casa de Virlán en el carruaje. Ella le dice que una vez resuelta esta terrorífica situación, podrán hablar, mientras se la siente en silencio. Para no levantar sospechas, al llegar a su mansión, Virlán construyó una historia de secuestro y extorsión para explicar la ausencia de su padre y amo de esa casa, Edmond. Menciona a los vigilantes y gendarmes que custodian su hogar, que se encuentra muy preocupado por su padre, ya que acudió por él al instituto para charlar, pero unos extraños hombres lo abordaron y le pidieron acompañarlos, mientras él le pidió a Virlán quedarse en la calle en que estaban, y no dar aviso a la policía. Jamás regresó a buscarlo. Por lo que, Virlán piensa que pudo haber sido secuestrado, y pide que inicien una búsqueda de inmediato mientras él custodia a su hogar a su mejor amiga, para que una vez resguardada, él acuda a las autoridades. También ordena que no den aviso hasta mañana por la mañana a su madre, ni a ningún empleado de la mansión. Instruyó a los vigilantes y a la servidumbre sobre lo que debían decir y hacer, manipulando la situación para mantener las apariencias hasta que pudiera manejar la situación a largo plazo. Mientras esto ocurre, diluye en recipientes con ácido los cuerpos de su padre y los investigadores privados, así como sus pertenencias, en su sala privada en donde crea sus obras, asegurándose de que no quedarán rastros de su crimen. Deduce que, a causa de los prejuicios de su padre, no solicitaría ayuda a la policía, sino a servicios externos. Le pide a Vinete informar a su servidumbre que por ser altas horas de la noche, avisen a su familia que desea su permiso para que se quede en casa hospedada en una de las habitaciones, aprovechando la confusión y el caos para consolidar su coartada. Y mientras ella sigue sus instrucciones, empieza la preparación del carruaje para su destrucción y le prende fuego. Lo reemplazará con uno de los tantos carruajes de su enorme residencia.
Los padres de Vinete aprueban con sorpresa y alegría la petición del joven, y solicitan a su servidumbre devolver su aprobación, sin imaginarse la monstruosa situación que estaba sucediendo. Una vez ambos destruyen sus uniformes y se asean, él le presta una de sus mudas de ropa para dormir, y le pide recostarse en su habitación, si está de acuerdo. Ella acepta, y pese a ser vistos entrar en la misma habitación, a nadie le extraña o le parece ofensivo, y les agrada el cambio en su relación. Ambos conversan durante un tiempo todo lo ocurrido. Así, entre confesiones y planeaciones, ambos se prepararon para enfrentar las consecuencias de una noche que había cambiado irrevocablemente el curso de sus vidas, sellando un pacto tácito de silencio y complicidad que los uniría de maneras que ninguno había anticipado. Necesito que sepas que cada acción, cada decisión que he tomado, ha sido con la intención de protegernos y de construir un futuro donde ambos podamos ser verdaderamente libres. Aún procesando la magnitud de lo ocurrido, asintió suavemente, su expresión una mezcla de miedo y fascinación. Necesito saber, ¿cómo podemos seguir adelante sin temor al pasado? Mi querida Vinete, he planificado cada paso con cuidado, y gracias a nuestra buena fortuna y mis precauciones, el riesgo de ser descubiertos es casi inexistente. Nadie sospechará de nosotros, y aunque el secreto de esta noche nos acompañará siempre, podemos elegir cómo dejar que nos defina. El alivio y la resolución se reflejaron en los ojos de Vinete. En ese momento, comprendió que su destino estaba irrevocablemente unido al de Virlán. En la soledad de sus pensamientos, reflexionaba sobre el inmenso amor que sentía por Vinete. Ella ha visto las partes más oscuras de mi ser y aún así elige quedarse. Su amor es el faro en la tormenta de mi existencia. Una década después de la noche que selló sus destinos, Virlán y Vinete habían construido una vida juntos marcada tanto por la tranquilidad superficial como por las corrientes oscuras que fluían en lo profundo de su existencia compartida. Virlán, ahora el patriarca de su familia, había asumido el papel con una gravedad y un propósito que pocos podrían haber anticipado. La desaparición de su padre, un misterio nunca resuelto, había dejado un vacío que él llenó no solo con su liderazgo sino también con una narrativa que pintaba a su padre como una figura casi heroica, cuya ausencia había sido una tragedia necesaria para el bien mayor de la familia. Vinete, por su parte, había encontrado en Virlán no solo un esposo sino también un santuario contra las tormentas del mundo exterior. Aunque consciente de las profundidades oscuras de su marido, su amor por él permanecía inquebrantable. Rodeada por el afecto y la protección de Virlán, admiraba la forma en que había navegado por las complejidades de su legado y liderazgo, manteniendo la riqueza y el poder de la familia intactos. Su complicidad en aquel crimen lejano, aunque una sombra permanente en su corazón, se había transformado en un lazo irrompible que los unía aún más profundamente. La suegra de Vinete, aunque nunca completamente al tanto de los detalles de aquella noche fatídica, vivía sus días con una resignación tranquila, aceptando la voluntad de Dios respecto al destino de su marido. Vinete la trataba con un cariño especial, una mezcla de afecto genuino y culpa por el secreto que compartían con Virlán. A lo largo de los años, la influencia de Vinete había suavizado algunas de las aristas más duras de la personalidad de Virlán. Aunque seguía siendo una figura de considerable complejidad y sombra, había aprendido a valorar y buscar momentos de luz, inspirado por el amor y la devoción de su esposa. Su macabro legado de muerte, aunque continuaba en secreto, era un aspecto de su vida que mantenía cuidadosamente oculto, incluso de Vinete. Mientras miro a través de las ventanas de nuestra casa, veo más que el crepúsculo descendiendo sobre el horizonte. Veo el reflejo de un hombre que una vez conoció solo la oscuridad pero que ahora vive en la penumbra, constantemente tocado por la luz que Vinete trae a mi vida. Ella es mi redención no buscada, la prueba viviente de que incluso un alma como la mía puede encontrar descanso. Aunque el legado de la muerte sigue siendo parte de mí, es ella quien guía mi mano hacia un propósito más elevado, hacia una búsqueda de paz que quizás algún día domine la oscuridad que una vez pensé que era todo lo que tenía. Al lado de Virlán, he aprendido a navegar en un mundo lleno de sombras, pero también he descubierto cómo la luz puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Mi amor por él es complejo, tejido con hilos de temor, admiración y una devoción que desafía la lógica. Cada día que pasa, la sombra de lo que hicimos aquella noche se desvanece un poco más, reemplazada por una vida compartida de entendimiento mutuo y una promesa silenciosa de nunca dejar que las tinieblas nos superen por completo. Juntos, resistimos, juntos, esperamos un amanecer que tal vez, solo tal vez, nos traiga una paz completa. Así, Virlán y Vinete continúan sus días, en un equilibrio delicado entre el amor y la oscuridad, cada uno fortaleciendo al otro contra las tormentas del pasado y las incertidumbres del futuro. En sus corazones, el juramento no dicho de permanecer juntos no solo como amantes sino como guardianes de los secretos más oscuros, garantiza que su unión sea, en todos los sentidos, hasta que la muerte los separe. No olvides suscribirte,
dar like y comentar.